y tenemos que morir con nuestras convicciones profundas, porque si no tienes convicciones en la vida o en el fútbol, no haces nada. Eres un ni fu ni fa. Es como que hay innovaciones en el juego, pero después están los temores que te llevan nuevamente a las bases de ser amarretes, para decirlo de una Sí. manera. Creo que estamos en la búsqueda y ojalá encontremos quiénes somos como venezolanos, no el número 10 antiguo, el Valderrama, que la gente cree ese jugador parado que juega, no, ese número de 10 dinámico, que intercambia posiciones, que es un jugador de 360 grados que puede girar con derecha, con izquierda y controlar el juego y dar pases donde pocos los pueden dar. Y si juntas dos o tres jugadores de ese estilo, el fútbol crece. Y creo que esto que hizo Robertico de volver al Táchira, o sea, son situaciones que nos deberíamos alegrar. Que Miku vuelva después de tantos años fuera, nos tenemos que alegrar, los tenemos que recibir con los brazos abiertos y decirles, vengan, darles todo. Sí, era vino tinto. Y con ustedes, es cierto que hubo triunfos, porque claro, y pelearon la clasificación al Mundial, pero hubo algo mucho más grande, que fue una identificación del país con una manera de ser atrevidos, de decir, sí, bueno, Argentina tiene en ese momento Crespo, Batistuta o los que fueran, o Brasil tiene a Ronaldinho, pero nosotros no tenemos por qué sentirnos menos. Y yo creo que ese fue el gran gancho, de que a ustedes se les veía desde la grada esas ganas de decir, no somos menos que nadie, vamos a jugar al fútbol con la misma pelota que juegan ellos. Bueno, Ignacio, tú estás describiendo lo que pasó, ¿no? Y es una realidad. Creo que mi papá llegó a destiempo en la selección. Creo que él debió haber llegado ahora, porque la evolución del fútbol venezolano después de que sale mi papá ha sido una evolución normal de lo que el fútbol venezolano había mostrado en los años 80, 90, y ahora mostramos un estilo de juego parecido, pero con jugadores de más talla internacional, de quilates a nivel de la capacidad individual de cada jugador y de su experiencia internacional. Pero la diferencia de mi papá es que hizo un fútbol contracultural. Una persona que jugaba con laterales, con el zurdo Rojas, el Turbo González, Pacheco Vallenilla, de talento, que el zurdo terminó jugando de 10. Es como decir un Jordi Alba Sí. en el fútbol moderno ahora. Y con 3 número 10 con la selección de Venezuela. Y ganando partidos, como dices tú, no clasificamos al Mundial 2006 por 2 partidos, el de Paraguay en casa, que dominamos y perdemos 1-0, y el de Chile en Pueblo Nuevo, que dominamos y perdemos 1-0 por la lluvia de ese día. Con 6 puntos más, el equipo terminaba con 24 puntos y podía ir a un repechaje. Entonces, el nivel de juego mostrado de ser una cenicienta que terminaba las eliminatorias con 3 puntos
a cambiar en el 2002 esos 4 partidos seguidos y después prometer ir a un mundial y estar nada más, después si nos ponemos a ver detalles, pues hay otros detalles. Pero si en la eliminatoria 2006 ganas esos 2 partidos que controlamos, no fue que era un partido de ida y vuelta y Paraguay nos llegó 10 veces o Chile nos llegó 10 veces, no. Venezuela dominó, no compitió, porque en Venezuela hablamos que queremos competir. Y a mí me gusta hablar de querer dominar el juego. Y con esa selección dominábamos por algunos partidos, no, porque éramos Venezuela, pero hubo partidos que dominábamos el tiempo, el espacio, jugábamos en cancha rival por más tiempo que los rivales y que eso Venezuela nunca había mostrado. Entonces, por eso digo que fue no valorado porque tener ese fútbol y la gente sin la cultura futbolística del momento no valoró lo que pasaba y ahora han pasado 17 años, casi 20 años que se fue Richard Páez, no lo volvimos a observar sino esporádicas ocasiones. Me acuerdo del partido de Paraguay de César Farías al ¿Te final de acuerdas de una ese partido? eliminatoria, que fue El un partido 5 era a los Richard Páez, que fue a Franklin los Richard Páez, Lucena y todos los demás tocando, moviéndose en la cancha contraria. Impresionante. partidazo. Y han habido otros, pero esporádicos, no de esa consistencia que tú preguntas hoy a los que vivimos esa época y no sabíamos la alineación de memoria. Claro, no teníamos tantos jugadores, teníamos que ajustarnos a esos 15, 16 de élite que había, pero esa consistencia de mantener un equipo te da muchos beneficios cuando los jugadores te están dando los resultados y creo que fue lo más importante. Ahora seguimos en esa búsqueda de identidad, pero con resultados importantes, porque desde César hasta hoy hemos mantenido resultados independientemente de los momentos que hubo después de César con Chita, con Rafa Dudamel y con el profe Peseiro. Peseiro, sí. Entonces, creo que estamos en la búsqueda y ojalá encontremos quiénes somos como venezolanos y que venga un técnico que le duela el fútbol venezolano y que nos diga, esta es nuestra identidad, porque yo nací aquí futbolísticamente, no independientemente de dónde hayas nacido, pero que crea en el, que sienta y que conozca el fútbol venezolano desde adentro y nos diga, nosotros somos esto, como lo hizo en un momento Richard Páez, como lo hizo también César, porque también tiene validez lo de César y yo lo respeto mucho en el tiempo, todos los resultados que nos dio, pero por supuesto que yo soy de una corriente de ese estilo de querer proponer y en todos los países hay esos dos estilos, Ignacio, y tenemos que morir con nuestras convicciones profundas, porque si no tienes convicciones en la vida o en el fútbol, no haces nada. Eres un ni fu ni fa. Entonces, para tener protagonismo y resultados, o eres Simeone o eres Guardiola, pero tienes que ser algo. Sí, fíjate que un amigo entrenador hace unos días en el canal me decía, esto es muy fácil, no jugar al fútbol, sino a nivel de tener una convicción. O quiero la pelota o me manejo sin la pelota y trato de una vez que la recupero rápidamente explotar un espacio. Pero es querer la pelota o no querer la pelota. Y la filosofía es llevado al castellano, más puro sería, la pelota es mía. Entonces, por eso, cuando te la quitan, rápidamente la quieres recuperar. Pensaría en este estilo de juego que tú pregonas y que a mí es el que a mí me gusta, con lo cual no le estamos quitando validez a nada, ¿no? Porque además, si algo tiene la historia del fútbol es esta riqueza de que han ganado todos, con todas las maneras de juego, y han perdido todos, porque para ganar hay que perder mucho. Ustedes, y aquí hay el último recuerdo, porque esto no es un programa de nostalgia, ¿no? Esto es un envío para hablar de fútbol con alguien que yo sé que sabe mucho y que además estás ahí. Sabes que cuando vivía en España, el presidente de la liga, de la primera división de España, el señor Tebas, dijo que, y lo ha dicho Piqué también, ¿no? Que había algún tema con que los jóvenes estaban desenganchando del fútbol. Y un amigo catalán me dice este año, me dice, fíjate cómo se han enganchado en Barcelona. El equipo no ha ganado nada todavía, está compitiendo.
pero está viendo chicos de 18, 19, 20, 21 años sin ningún complejo jugar de igual a igual a los grandes. Y trazo ese paralelismo con lo que hicieron ustedes. Nosotros éramos víctimas y nos hacíamos las víctimas toda la vida. Porque cuando yo tenía 13 años, o 14 o 15, no quiero hacer mucha matemática, aquel gol del Pochito Echenaus y Estados Unidos en la Copa América lo celebramos como el gran triunfo de nuestras vidas. Y ustedes, no, y ustedes empezaron a educarnos, ustedes, la generación con César, obviamente, estos chicos que están con el Bocha Batista, nos han educado que, ¿por qué tenemos que tener miedo? Sí, es así. Hay muchos ejemplos a nivel mundial y de la historia y en nuestra historia reciente que hemos evolucionado muchísimo, sobre todo en estos últimos 20 años de la selección de Venezuela. Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero hay estudios que demuestran que, pues, sobre todo en la Premier League, que hoy en día es una de las ligas que todo el mundo sigue por la cantidad de equipos que están compitiendo al alto nivel, donde hoy en día la presión alta y tener la pelota, tratar de ese juego de posesión como Arsenal, Liverpool, Manchester City, hacen una diferencia con el resto. Entonces, cuando traicionas esa capacidad de poder dominar el juego a través del balón, estás perdiendo un porcentaje grande de poder conseguir esos resultados consistentes en el tiempo. Pero también los que renuncian a eso y son importantes en su juego de dominar el juego sin el balón, porque se sienten más cómodos no teniendo el balón y ejerciendo unas presiones en unas zonas del terreno para recuperar y agarrar mal parado al rival y tener juego rápido de una transición o de un contraataque, como se decía antes, de saber explotar los espacios. Entonces, son esas distintas ideas que hay, pero donde uno se posiciona, ¿no? Y uno tiene que saber qué es más fácil. Y lo más fácil, Ignacio, es crear un equipo que defienda bien y que cuando tenga la pelota no tenga tantas instrucciones, tantas reglas para poder dominar el juego con el balón, porque es muy difícil jugar con tantas instrucciones o ideas que tiene que tener el jugador y simplemente ser rápidos y efectivos. Pero cuando quieres ser un equipo para dominar, se le llama, en inglés le dicen el lazy coach, que es el técnico perezoso, se le dice, que es el técnico que simplemente trabaja el aspecto defensivo, pero el aspecto ofensivo ya le da fastidio porque ha trabajado tanto en lo defensivo que no le da tiempo en trabajar lo ofensivo y simplemente da unos conceptos o unos principios muy básicos porque renuncian o no saben cómo trabajar esa posición del juego porque tiene mucho más conocimiento. Ese juego de posición que se ha ido evolucionando al juego de intercambio de posiciones y de libertades, donde no deja jugadores fijos, sino donde empiezan esos sincronismos que mi papá habla mucho de explotar los espacios y esos intercambios de posiciones con sincronismos continuos. Le digo yo también a mi papá, hay que tener sincronismos continuos. Y son situaciones que te da posibilidades que cuando las repites, el jugador le empieza a salir natural. Y después ya no tiene que pensar mucho en lo que tiene que hacer, pero lo tienes que practicar con un sentido en el campo, interpretando cada situación de juego y dándole situaciones que de verdad le vayan se le vayan a presentar al jugador en el partido. Y si tú haces eso, creo que el jugador lo entiende de una manera muy clara. Con Junior, con Kevin Kelsey, lo trabajamos en Cincinnati de manera individual a veces, en sesiones de video, en sesiones en el campo. Y creo que con los dos tuvimos, bueno, con casi todos los jugadores aquí en nuestro equipo de Cincinnati, Lucho Acosta, que salió MVP en el 2023, pero Junior, que es un jugador de selección y que es un tipo que llegó ya interpretando muy bien los espacios, pero creo que se fue de Cincinnati con un conocimiento del juego mucho mayor. Fíjate que una de las cosas, tú hablaste de ese intercambio natural de posiciones, de los jugadores fluyendo permanentemente.
una de las cosas que me ha pasado a mí en este camino es encontrarme que en los libros hay que llamarlos antiguos no porque sean de 1200, sino por la vida del fútbol de principios del siglo XX, incluso hasta los años 50, uno encuentra una sabiduría extraordinaria, ¿no? Y yo creo, y en mi opinión, uno de los más importantes es uno que salió, se escribió en 1956. Es un libro llamado Soccer Revolution. A pesar de ser británico, es llamado Soccer Revolution, ¿no? La revolución del fútbol. Y su autor era un periodista, pero trabajaba muy cerca de su hermano. Su autor es Willie Maisel y su hermano era Hugo Maisel, que fue entrenador, estuvo en la Gran Hungría de los 50 y de los 40, en la Austria de los 20, de aquellos equipos que ya mostraban esa evolución del juego de pases escocés, ¿no? Y en este libro, este señor se atreve a decir que el futuro, el esquema del futuro, se va a llamar el giro. ¿Por qué? Porque todos los jugadores van a confluir en una especie de libertad, que no libertinaje, que se van a poder mover por todo el campo de juego, van a comprender cada situación de partido. Entonces, por ejemplo, el lateral derecho no va a estar tan pendiente de ubicarse pegado a la raya, sino de decir, bueno, y si el juego me pide que vaya hacia el centro, voy a ir hacia el centro, porque me lo está pidiendo en ese momento el juego. Y fíjate que tú me lo estás diciendo con esa naturalidad, y digo, y este tipo en el año 56 lo tenía claro, y no había aparecido la naranja mecánica, que fue aquel boom o el Ajax de los 60, ¿no? Mira, Ignacio, yo siento que el fútbol, el que se dedica a esto 24 horas al día, va y tiene una inteligencia de entender espacios, de ir entendiendo el juego, de interpretación, que empezaron a salir, entender el tercer hombre libre. Uno a veces habla de entender el cuarto hombre libre cuando uno no puede entender el tercero, porque si uno no encuentra el pase al tercero, pero uno como jugador empieza a entender el cuarto hombre libre, que es, yo no le puedo dar la pelota al tercero, pero estoy usando a aquel jugador que aquel sí le puede dar la pelota al tercero. El jugador que llega a ese nivel, y eso te lo digo yo como número 10, que yo llegué a esos niveles, a mí me dicen, ¿por qué tenías tantas asistencias? Porque yo entendía a veces que no podía encontrar a tal jugador que le quería dar la pelota, pero llegué a entender, no de entrada, eso fue después de 10 años jugando y de 10 años interpretando pases, situaciones, y donde me di cuenta, hay un cuarto hombre que uno usa a alguien y le da la pelota con un sentido para que él encuentre ese jugador sin hablarle, uno le está ofreciendo el siguiente pase para encontrar en una posición de gol, porque para salir jugando o en el medio es más fácil. Entonces, son situaciones que se van dando y que la gente va descubriendo, pero lamentándolo mucho, son pocos los que se arriesgan a innovar por el miedo a perder el trabajo y por el miedo yo diría, a la gloria, ¿no? Porque para mí es un temor a la gloria. El simplemente ajustarse a entender el juego desde una doble línea de 4 y 1-1 o 5-4-1 y me ajusto y ahí voy aguantando el chaparrón. Entonces creo que son estos tipos como Guardiola, como Johan Cruyff, como Arrigo Sacchi, que revolucionó el fútbol con Fabio Capello en el Milan, y, y innovan, dan un paso más. Entonces eso que tú estás comentando, estamos llegando a eso. Ya la naranja mecánica lo había mostrado en algún momento, pero es como que hay innovaciones en el juego, pero después están los temores que te llevan nuevamente a las bases de ser amarretes, para decirlo de una Sí. manera. Entonces, a mí me gustaría ver mucho más partidos de fútbol de equipos que propongan este estilo de juego, porque el fanático, como tú mencionabas antes, de los jóvenes en Barcelona, crecería mucho más. A mí me pasa, yo veo un partido de fútbol hoy y si no me gusta mucho el estilo, a los 10 minutos lo cambio, prefiero ver Yo, Netflix. yo Pero también. si veo un partido de fútbol que me llama la atención, que veo cosas innovadoras como esas que tú estás diciendo, a veces un central como Stones en un momento subiendo al medio campo y rotando, y los laterales que se convierten en volantes, y los 9 falsos 9 que bajan como 10 y los extremos que son 10, intercambian posiciones y empiezan a crear caos en el rival,
y donde uno empieza a analizar el juego como qué es lo que están haciendo aquí, pero todo tiene un movimiento fluido y consistente, ¿no? Que se va repitiendo y ahí es donde uno encuentra los patrones de juego que llaman, ¿no? Y a partir de los patrones de juego es que uno puede estudiar los rivales y estudiar sus espacios, sus fortalezas y sus debilidades. Y creo que eso que dices tú, si lo descubrieron en el año 56, yo no lo sabía. Por eso Te gente voy a como mandar tú, el libro, te voy a mandar el libro. por eso gente como tú es tan importante en esto, pero es para donde está el fútbol y qué lástima que ha pasado tanto tiempo y antes no se pudo encontrar ese Guardiola, ¿no? Antes, ¿no? Pero bueno, vamos en esas vías. Yo soy uno de esas personas que, te lo digo aquí, defiendo al número 10, no el número 10 antiguo, el Valderrama, que la gente cree ese jugador parado que juega, no, ese número de 10 dinámico, que intercambia posiciones, que es un jugador de 360 grados que puede girar con derecha, con izquierda y controlar el juego y dar pases donde pocos lo pueden dar. Y si juntas dos o tres jugadores de ese estilo, el fútbol crece. Pero si pones a uno solo y al lado le pones uno que no puede girar para el lado derecho o que le cuesta girar para el lado izquierdo, el fútbol se va trabando. Y a mí que no me digan que es por cuestiones de dinero, de tal, porque Messi en un momento era gratis y no lo quisieron ni en River ni en Newell's y se fue gratis a Barcelona. Y Sí. así vemos a Ronaldo que lo en Flamengo no lo quisieron por X o Y. Y así todos estos grandes jugadores tienen esas historias donde llegan a equipos y no, muy chiquito, no, muy flaquito, no, y no los quieren. Y después cuando son estrellas, cuando valen 70 millones, todos dicen, qué descubrimiento, qué difícil tener un jugador así, no. Están todos, están ahí. Soteldo, Telasco Segovia, todos estos jugadores no valían nada en un momento y ahora hay, Pero hay, Savarino, ahora hay que pagar para tenerlos. a Savarino hace 8 meses, ni siquiera un año, hace 8 meses a- se le criticaba fuertemente por sus actuaciones en la selección. 8 meses después hay una especie de, no tirarle la responsabilidad, pero decir, bueno, ya no solamente está Soteldo, también tenemos a Savarino. No siempre lo tuvimos. Siempre estuvo Savarino. Lo de Savarino, bueno, lo saben mis amigos allegados. Yo de Savarino tengo un respeto enorme desde hace muchos años. Desde que uno lo ve, los movimientos, las interpretaciones en la selección tiene que seguir creciendo porque siento que no le han dado esa confianza que necesita el jugador para romper esa barrera de ser un buen jugador a ser un jugador diferente, legendario, ¿no? ¿Cómo te dan esa Entonces, confianza? Porque desde afuera pareciera que es solamente ponerte. Y uno, cuando ha tenido la oportunidad de estar en vestuarios, te das cuenta que es mucho más que eso, que es que tú como futbolista te sientas, aquí estoy yo soy dueño de esto, pero no dueño en el mal sentido de que voy a hacer lo que me da la gana y voy a tener menos esfuerzo, sino que digas, a ver, yo soy dueño de esto, tengo que hacer más esfuerzo, pero yo soy dueño porque soy ejemplo en este equipo. hay dos formas para mí. Una es esa confianza extra que te da el entrenador, que te da el entorno, que te dan los fanáticos, que te dan los jugadores alrededor tuyo porque reconocen tu talento, porque cuando uno entrena, cuando uno está con los jugadores a la par y está todos los días entrenando, uno se reconoce las debilidades y las fortalezas. Entonces, esos que dicen que hay jugadores de selección que están por rosca, que no sirven, y que por qué los llaman, no jugaron ni trompo. Porque cuando uno juega trompo y metra, cuando uno es niño y hay uno que es muy malo, uno lo aparta y le dice, anda a jugar con aquellos de allá, aquí no puedes entrar. Y en una selección de fútbol, peor. Si tú tienes un mal jugador, los mismos jugadores te apartan si no estás al nivel. Entonces, Savarino es de esos que para mí en la selección le deben dar un poco más de confianza. Ahora que ganó la Libertadores y después de haber hecho todo lo que ha hecho en este último año y medio, yo creo que ya él ha pasado a ser un jugador que no necesita confianza de nadie, que él puede, por este reciente exitoso, no importarle si tiene o no tiene la confianza de los que esté alrededor o del técnico o del que sea o de las críticas. Y el otro estilo es esos jugadores que lo tienen innato, que tienen todo en contra,
que los critican, que les dicen que no pueden estar, que les ponen pancartas y dicen son un desastre y terminan siendo los tipos que dan el pase gol con la gente en contra, con el técnico en contra, incluso con compañeros en contra, y los tipos terminan siendo, porque tienen una personalidad que no los toca nada porque la van desarrollando desde que tienen 7, 8 años, porque los tipos diferentes, Ignacio, crecen sin saberlo, porque uno no lo sabe. Pero si tú a los 7 años vas a un partido y ganas 5-0 y tú hiciste 4 goles, tú vas desarrollando una confianza. Y a los 13, 14 años y tienes 7 años haciendo lo mismo en tu equipo, entonces ya llegas a la sub-17 de Venezuela sintiéndote soy el mejor. Claro. Y esos tipos así es difícil romperlos. Claro, al nivel profesional llegan otros niveles de presiones que se tienen que adaptar y a algunos les afecta, a otros no les afecta. Entonces, esos son los dos momentos que hay que entender y unos terminan incluso hasta siendo los mejores asistentes de la selección o los goleadores o los demás partidos en la selección a favor, que estén a favor mucho mejor o también en contra. Y casos hay muchos, o sea, Vizcarrondo se le criticó mucho y para mí es uno de los mejores centrales de la historia. Renny Vega también fue criticado mucho y es uno de los mejores. Entonces, a veces en Venezuela no hay que escuchar mucho al fanático o a la prensa, sino hay que cerrarse y ver. Y bueno, lo de Savarino en este caso que ha tenido también sus momentos difíciles porque no ha sentido ese apoyo. Yo lo viví también, tú lo Es sabes, que eso quería llegar. pero, pero, pero al final el jugador bueno se termina, los números y los resultados lo terminan respaldando o no. Ustedes llegan a profesionales, después desarrollan su carrera profesional con mayor o menor éxito, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, el tuyo, Gaby Urdaneta, para hablar de esa generación, eran tipos que, si en la práctica, y esto me lo estoy imaginando, porque por más que Richard abría los entrenamientos, por ejemplo, cuando era en Caracas, cosa que era impensado. Yo siempre digo, nosotros con Rutilo teníamos el programa los domingos y llamábamos a tu casa y nos atendía tu madre y le preguntábamos, ¿está el profesor? Sí, sí, y así era mucho más fácil, no era otro mundo. Pero ustedes, los que llegaron, y con eso meto a los que están hoy en día, Savarino, Soteldo, los que vinieron en la generación, digamos, entre Soteldo y ustedes, Sí, y los Ronald de antes, Vargas, Alejandro Guerra, César González. pero me voy atrás, me voy a Gaby Miranda, me voy a Stalin Rivas, me voy a Carlos Maldonado, me voy a... Ustedes llegaron, más allá de todas las dificultades para poder llegar, y ustedes en la práctica hacían 4 goles. Y no sé si en su fuero interno o lo compartían con alguien. Se quejaban de que hubo un gol que fallaron, o hubo un pase gol que fallaron. Y por más que el entrenamiento para el observador neutral a nivel individual había sido extraordinario, para ustedes no, porque siempre estaban pendientes de un pequeño detalle que les había fallado. Y yo creo que esa es la gran mentalidad. Sí, creo que eso le pasa a casi todos los jugadores de alto nivel y de selección. Creo que es una forma de uno seguir retándose a uno mismo de querer mejorar cada día. Y yo creo que a esos niveles de competencia tú nunca te llegas a estar tranquilo. Es más, eso que dicen los jugadores es verdad. Uno termina un partido, ni lo ve y ya está pensando en el otro y puede hacer una hazaña del Uruguay 3-0, pero ya a los 3 días tienes otro partido y no te da tiempo de entender qué es lo que está pasando y tu vida va aceleradamente y tú vas creciendo como persona, como jugador, pero sin poderte detener un poco a analizar todo lo que está generando. Entonces creo que es lo que pasa. Nosotros sí tuvimos una ayuda comparando mi generación con las anteriores de Stanley, de Gerson, de Gaby, de Carlos Maldonado, y con las siguientes que nosotros teníamos un estilo de juego que potenciaba la habilidad del jugador técnico. Y las otras tal vez no le han potenciado tanto las habilidades a esos jugadores. Pero sí han visto, pero han nacido otros jugadores, los defensas, los medios recuperadores que también son muy importantes, delanteros como Salomón, que son tan efectivos y que nos han dado tanto, ¿no? Entonces,
Creo que todo tiene sus pros y sus contras, y yo de verdad estoy agradecido y tengo mucho orgullo de la generación con la que me tocó estar. Primero, porque eran grandes compañeros, y segundo, porque, bueno, a pesar de que era mi padre, muy orgulloso de que mi padre haya sido esa persona que llegó y dio el golpe en la mesa. Yo tuve un plus ahí porque yo venía entendiendo la idea de juego de mi padre desde que él estaba en la ULA en el año 92, que yo era un niño de 11, 12 años, estaba en el camerino y yo veía como él le decía a Babío, a Chuivera, a Londoño, Motorcito Hernández, Jean Roland y todos ellos, Pochi Páez, mi tío, Sí, claro. cómo conectar, cómo pasar por detrás, cómo cambiar de frente. Y yo era un niño que estaba ahí en las charlas técnicas, absorbiendo todo eso desde un punto donde me veían y dirían este niño molestoso, pero donde después, cuando me tocó a mí ser jugador de fútbol profesional, tenía una información importante que me ayudó mucho para la interpretación de juego y para que la gente después me podrá criticar sí o no, les puedo gustar, no les puedo gustar como jugador, pero la interpretación de juego de los pases de gol son pocos los jugadores que la han tenido con consistencia como la tuve yo en los años de selección, que con Juan creo que soy uno de los que tiene más asistencia en la historia de la selección. Fíjate que quiero volver al entrenamiento, ¿no? Porque hoy en día estás en el cuerpo técnico del Cincinnati, ya tienes 3 para 4 años, estás comenzando esta cuarta temporada. Eh, y hablábamos de esos entrenadores que se atreven, que buscan innovar, que buscan decir, bueno, sí, cualquiera puede poner una línea de 4 con una línea de 5 y alguien para tirarle un pase largo a ver si nos salvamos, porque eso también es más viejo que el viento. En el año 38 hay una anécdota que a mí me encanta recordar, que contaba Carlos Peuchel, uno de estos creadores de la máquina de River, que fue el mejor equipo. Bueno, a nivel de equipo, te lo cuento, fue el primer equipo que hizo fútbol, lo que denominamos fútbol total, en primera división. Fue una cosa, cuando uno lee, es impresionante. No salió campeón todos los años, ¿no? Y le preguntan, bueno, ¿y por qué perdieron hoy? Y dice, mira, es muy fácil. Nosotros protagonizamos 88 minutos del partido. Metimos a Lanús contra el arco. Lanús en 2 contragolpes nos hizo 2 goles. Perdimos. Es fútbol, pasan estas cosas. Pero tú como entrenador, que estás a nivel profesional, estás en el primer equipo, ¿ves que es posible atreverse con jugadores? Porque hemos hablado de Guardiola, de Saki, hemos hablado de Cruyff, y quizá el Cincinnati o quizá el mismo, por decirlo, Boca Juniors, y digo Boca porque tú estuviste, recibes los mejores o puedes recibir de los mejores jugadores de tu lugar, pero quizás no son los mejores del mundo. A ti no, eso no te limita, tú intentarías cosas igual. No, por supuesto, es por eso te hablaba al principio de las convicciones. Si Claro. uno tiene convicciones profundas de un estilo de juego, a mí cuando me dicen, eh, tú desarrollas tu estilo de juego de acuerdo a los jugadores que tú tienes en la plantilla, yo le digo error. Si tú te vas a poner a cambiar quién eres tú dependiendo de quiénes son ellos, para mí estás equivocado o eres un técnico normal, de los normales, de esos que copian y pegan, ¿no? Ven una Claro. cosa, se hace allá, lo traigo para acá y lo... No, si tú eres un tipo que cree en tu idea, tú vas a ir y vas a cambiar, así sea, con los jugadores que hay, pero tú tienes que confiar en cómo es tu metodología para traer una idea clara con una metodología que te ayude a implementar tu estilo de juego, independientemente de los jugadores. Entonces yo soy un convencido de que uno transforma a los jugadores. Y te voy a dar el ejemplo para que la gente entienda, porque uno a veces habla y pareciera que está siendo romántico, y no es así, porque hay ¿No? muchas pruebas. Yo las he tenido con jugadores dentro de Cincinnati que han crecido una enormidad, independientemente de que nuestro estilo es un estilo un poquito de transiciones, más de transiciones que de posesión, eh, pero Puyol con Bangal, ¿cómo era Puyol con Bangal? ¿Y cómo era Puyol con Guardiola cuando llegó? Puyol con Bangal, yo me acuerdo, se tiraba de cabeza, trababa con los hombros,
le pegaba de punta para arriba, o no de punta, pero con el empeine para los costados, con Van Gaal, y con Guardiola salía jugando de taquito. El tipo cambió una enormidad. Cuando uno decía Tarzán Puyol no puede jugar al fútbol. Y cuando después lo viste el primer año, segundo año y la evolución, terminó siendo un mariscal de la salida de juego con el Barcelona, pero es una idea que te transforma como jugador. Entonces creo que ese es uno de los ejemplos que me vienen ahorita, hay muchísimos. No, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque vamos a una cuestión más básica todavía, Ricardo. El futbolista, cuando tiene 4 años, cuando empieza a tener el gusto por la pelota, le tiene el gusto a la pelota. Y a medida que vas creciendo, vas jugando en espacios geográficos más amplios. Pero siempre es fútbol. Entonces, aun cuando, vamos a decir, te contrata hoy en día X equipo, y aun cuando ese equipo venga de ser más reactivo, por decirlo de alguna manera, mucho más propenso a la recuperación rápida o la transición y el contragolpe, ese futbolista se crió con la pelota y se crió jugando con compañeros. Entonces sí puede, de una manera, como dices tú, con una metodología bien aplicada y un discurso que los convenza, claro que puede pasar a jugar un juego más posicional, de relaciones mucho más fluidas, por ejemplo, de avanzar hacia el campo contrario de manera más organizada, etcétera, etcétera. Claro que se puede. Todo el que agarró una pelota, teníamos compañeros. Esto nunca fue un deporte individual. Sí, y cuando hay una claridad de solución de problemas que tú le simplificas al jugador, tú entiendes las complejidades del juego, pero al jugador le hablas de una manera simple, donde le dices, la solución es aquí, 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 este movimiento, y no le hablas de mucha teoría, no le estás hablando a un estudiante en un aula, sino a un jugador de fútbol en un campo. Entonces tienes que entender que ahora hablamos con una forma de estudiar el juego donde si le trasladas esos principios, su principio al jugador, se te queda mirando como tengo 2 segundos para solucionar la jugada, ¿qué me vas a decir? Entonces uno tiene que saber transformar ese conocimiento o ese estudio en algo sencillo para darle a él. Y cuando el jugador lo va interpretando y lo va entendiendo, le sale con el subconsciente competente, ¿no? Sin pensar te salen las jugadas. Y creo que esa es la grandeza del entrenador, de simplificar todo ese conocimiento, dárselo de una manera sencilla y que el jugador después lo demuestre en el terreno de juego. Y si tú puedes transformar a Puyol, imagínate lo que puedes transformar entonces a los grandes jugadores que tienes. Nosotros aquí, por darte un ejemplo real que me pasó en los últimos 3 años, Lucho Acosta llegó al Cincinnati y los números, él era un jugadorazo, un 10 de primer nivel, pero los números no eran tan consistentes. Era un tipo que te hacía 7 goles en la temporada, 7 asistencias, y en los últimos 3 años consistentemente pasó de 19 goles por temporada, 20 asistencias, los 3 años consecutivos. Me acuerdo que la reunión del segundo año, después de haber hecho el primer año, hizo como 17 goles, 23 asistencias. Yo le decía, o sea, es imposible esto, decía yo en mi cabeza, pero cuando lo enfrenté a él, yo le dije, mira, Lucho, este año tenemos que mejorar los números. Y él me miró, sí, sí. Y yo por dentro decía, ni de joda los mejoramos, pero porque era difícil. Y el segundo año mejoró los números y fue el MVP. Y el año pasado mejoró los números del MVP, pero por situaciones de las circunstancias no quedó MVP al final, pero son cosas que uno dice, brindarle herramientas simples ayuda. Y bueno, yo espero que ahora con los jugadores que vinieron nuevos podamos tener las mismas producciones, y en eso estamos, en ese camino, reestructurando el equipo y esperando que en este año 2025 Cincinnati vuelva a estar en los primeros lugares. Sabes que das un aspecto que a mí me hubiese gustado dialogarlo, no debatirlo, dialogarlo con Valdano, porque Valdano dice, lo ha dicho públicamente en canales de televisión, que la academia le ha hecho daño al fútbol. Y yo lo que creo es justamente lo que tú acabas de decir.
que hay entrenadores que todo ese conocimiento con una terminología mucho más elaborada y unas ideas muy profundas, quizá han dejado de lado prepararse o no han encontrado cómo, porque dejar de lado tiene que ver con una voluntad y a veces no es voluntario, dar 2 instrucciones muy sencillas y listo. No tienes por qué sumergirlo en las profundidades del estudio que tú estás haciendo. Y esto tiene un caso muy sencillo. El falso 9 Messi de Guardiola contra el Madrid, aquel 2-6, Guardiola lo llamó y lo que hizo fue enseñarle un video: yo quiero que juegues aquí, vas a hacer esto. No le dijo si eso se llamaba falso 9, si tenía que hacer 200. No, yo quiero que juegues aquí y hagas esto, más nada. Y ustedes los futbolistas, eres entrenador, pero nunca dejas de ser futbolista, Ricardo. A ustedes los futbolistas les gusta el entrenador que te dice 2, 3 cosas y son esas cosas que se dan en el partido. Ahí te creen, ¿no? Ahí es cuando el futbolista te cree, ¿no? Mira, yo trabajé 4 años en academia aquí en Orlando City, 2 años y medio, y después vine a Cincinnati antes de subir al primer equipo, 2 años y medio. Y me encantó, fue un desarrollo que tenía que hacer con la evolución normal por haberme venido a Estados Unidos y empezar de cero, desde abajo. A mí me hubiese gustado dirigir en primera en Venezuela directamente, pero me tocó esta forma y me gustó. Tuve la paciencia de aguantar ese camino de academia, y eso que tú estás tocando fue lo que empecé a que me hiciera falta que el jugador valorara lo que yo le decía, porque en la academia, cuando estás con chicos de 17 años, viene un técnico que no tiene capacidad y te dice, haz esto, y lo hacen y no te discuten. Y yo le decía, tal vez una información que yo valoraba mucho, era algo que me había llevado muchos años descubrir, y ellos la hacían y no te discutían. Y eso fue lo que me gustó de subir al primer equipo, porque en el primer equipo, cuando tú entrenas a Gerson Mosquera de la selección de Colombia, a Santiago Arias, mundialista, que llega y te toca darle un tip, y los tipos han sido entrenados por Simeone, por grandes técnicos en Europa, así como me pasó con Adriano también, que son anécdotas, o Lucho Acosta, etcétera. Ahí es donde se ve el técnico para ganarte al jugador, porque si tú le dices algo que no le resulta o que le va mal, pierden la credibilidad en ti. Pero cuando tú le dices una información y le resulta y le soluciona problemas, ellos empiezan a creer. Y cuando ya esa información es constante, ellos, bueno, yo no sé si tú ves la pared que tengo aquí atrás, Sí, ellos sí. llegan al punto, y es lo que uno busca con el jugador, de que yo le digo, mira, Gerson Mosquera, la pared esa que está ahí es roja, y él la ve roja, la ve roja, porque todo lo que tú le digas te va a seguir a muerte. Claro. Pero eso lleva un tiempo, lleva un proceso donde tú te vas ganando la confianza del jugador a través de resultados, de situaciones que se dan en los partidos, y tú le dices 2, 3 detalles y se dan. Entonces empiezas a ganarte el jugador. Tengo uno que fue Álvaro Barrial, que está ahorita en Santos con Tomás Rincón y Soteldo. Cuando llegamos, nos tocó hacer la transformación de él de extremo a carrilero en un 3-5-2. Entonces es una posición distinta, y nos tocó convencerlo hacia esa posición y darle las mejores herramientas para que él solventara esos temas de la nueva posición, y la reventó. O sea, 2 años aquí en Cincinnati, ahora está en Santos, pero es un jugador de un grandísimo nivel, como lateral izquierdo ahora, carrilero o incluso extremo si quiere volver a su posición. Entonces, son situaciones que van pasando y que uno va creciendo como entrenador, va creciendo como asistente, y donde uno va quemando esos pasos para llegar bien preparado a un momento donde ya le toque a uno ser un director principal. ¿Cómo ves el momento cultural del fútbol norteamericano? Y voy a explicarme para ser conciso. Los deportes norteamericanos, yo soy muy fan del béisbol y soy muy fan de la NBA. Tienen unas particularidades, al igual que la NFL, que el hockey sobre hielo,
que va siempre hacia adelante. El fútbol en su reglamento es tan generoso que ni siquiera contempla ataque y defensa. Ni siquiera habla de eso el reglamento. El reglamento dice que gana el que hace un gol más que el rival. Y en el fútbol, el reloj obviamente, dos tiempos de 45 minutos, pero tú puedes, como por ejemplo la España campeona del mundo, tener la pelota de una manera menos atrevida que lo que era el Barcelona contemporáneo, porque coincidieron en el tiempo y en jugadores. Yo veo mucho eso en el deporte norteamericano, esa, digamos, por una cultura del espectáculo que ellos tienen, que no es ni mejor ni peor, es la cultura propia de querer ir hacia adelante siempre. Y en el fútbol hay que ir hacia los costados, hay que ir hacia atrás, hay que acelerar, hay que frenar. O sea, el fútbol tiene esa riqueza. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que hay una mayor comprensión, que se está dando una mayor, precisamente eso, comprensión de lo que es el fenómeno del fútbol como juego? Sí, indudablemente. Yo creo que lo demuestran los resultados que ha tenido la MLS en los últimos 2, 3 años con los equipos mexicanos, que para mí los equipos mexicanos es una liga que en Latinoamérica es de las más importantes con Argentina, Brasil y México. Y creo que ahora MLS va y compite con la liga mexicana y está compitiendo, incluso a veces sintiendo la MLS estar un poco por encima de la liga mexicana en muchos de los partidos. Está muy equiparado porque México tiene una gran cultura y todavía tienen mucho más historia que lo que pueden tener los equipos de la MLS, pero ya la estamos equiparando. Ya por lo menos en México se preocupan un poco. Antes yo jugué con el América en el 2002 con Manuel Lapuente y íbamos a jugar contra un equipo americano y yo tenía a Pavel Pardo, Luis Hernández, Zamorano, y íbamos y decíamos, no, esto no, es como ir a jugar no quiero nombrar otros países, pero no tienen chance. Creo que ahora la MLS ha mejorado muchísimo, sobre todo los últimos 3 años. Y sí, hay que adaptarse un poco a las reglas de este país. No tenemos descenso. Mucha gente habla de ese nivel de competitividad que se pierde por no tener descenso, pero yo que jugué en varios países de Europa y de Sudamérica, yo me acuerdo que cuando jugaba en Grecia, en Rumanía, incluso en España, que me tocó jugar en Segunda A en Castellón, los equipos de mitad de tabla para abajo no proponen juego porque tienen tanto miedo a descender, que prefieren cerrarse y buscar cualquier opción de pelota parada o de contragolpe para balancear un poco ese miedo a no descender. Entonces, jugadores como yo, que íbamos a ese tipo de equipos, venezolano en esa época, a mí me decían, pero ¿por qué no juega? Bueno, porque soy número 10 y estoy en un equipo que está peleando el descenso y entro en el segundo tiempo, los últimos 10 minutos, o para buscarle la urgencia de un gol, o a veces ganando como para empezar a esconder el balón y tocar la pelota, porque los equipos no tienen una convicción del técnico para proponer, porque hay tanto temor en descender. Entonces, eran situaciones que la gente no entendía. Tal vez si hubiese sido lateral derecho o lateral izquierdo, jugaba todos los partidos 90 minutos, porque cumplir, tocar a los lados y hacer el trabajo defensivo se puede hacer. Y no estoy respetando a los jugadores de esa posición, pero es la realidad del fútbol. Estoy hablando realidades. Por eso James tiene tantos problemas, Riquelme tuvo problemas, y los jugadores que son de esa característica necesitan a alguien con convicciones para que se les dé, porque Xavi y Iniesta sin Guardiola no hubiesen tenido la carrera que tuvieron después. Hubiesen tenido a Van Gaal 5 años más y terminan jugando en Segunda A o en Granada, en Hércules o en Alicante. Pero bueno, el fútbol, gracias a Dios, tiene esos intérpretes que le dan posibilidades a estos tipos de jugadores y por ahí, por esa vertiente, me inclino yo a tratar de buscar ese tipo de jugadores y darle oxígeno como técnico, ese jugador diferente que se sienta cómodo, que se sienta exigido, porque no es que uno lo va a tratar con descendencia porque es técnico, no, hay que exigirle para que dé más, pero que se sienta motivado de estar respaldado. Entonces, creo que por ahí van los tiros, la MLS está haciendo eso. Ese hecho de no descender hace que todos los equipos
incluso el último, quiera tratar de ganar partidos. Entonces los partidos son tan abiertos. Entonces dicen, no, las defensas son malas. No, no son malas. Han mejorado. Eran malas, pero han mejorado. Lo que pasa es que todos los equipos juegan a ganar porque no tienen el miedo a descender. ¿Dónde está la competencia? La competencia está en la parte alta de la tabla, en salir campeón. Los que quedan rezagados son equipos que tienen que mejorar sus convicciones, sus conceptos de juego para poder estar en la tabla alta. Pero si tú me dices hoy en MLS, Ignacio, ¿quién va a salir campeón? Incluso con Messi, Suárez, Busquets en un equipo. Tú no sabes. No, no, pero nunca ha sido una liga, digamos, nunca fue Grandes Ligas que el candidato siempre han sido los Yankees de Nueva York. No, No, por eso, porque está balanceada y entonces eso le da competitividad donde todos tienen posibilidades y donde los equipos no se resignan a decir el campeón va a ser el Bayern, el campeón va a ser Barcelona o Real Madrid, tal vez Atlético de Madrid compita, pero los demás vamos a trabajar para el tercero, cuarto, quinto lugar. Entonces, eso es lo que le da a esta liga tantos goles, tanto juego ofensivo, porque los equipos no tienen complejos de perder por las reglas, porque si hubiese descenso, te garantizo que solamente 3 equipos o 4 juegan fútbol ofensivo y el resto empieza a meter 5-4-1, que lo vimos en la selección de Venezuela en un momento, y yo me moría del dolor de ver incluso a fanáticos que apoyaban esos estilos de juego. fíjate que y te lo digo públicamente porque me has puesto a pensar, porque a mí el tema del no descenso era algo que me genera ruido. Estamos acostumbrados a que haya descenso, porque desde el fútbol venezolano, que es el nuestro, a todas las ligas que hemos seguido, que hemos podido ir, han habido descensos. Pero esta reflexión que me estás dando me da una nueva visión en la cual ya me pones a pensar y le estás dando razón de ser a las conversaciones que tengo en este canal. Porque lo que yo quiero es que ustedes me pongan a mí, a la audiencia, a pensar, que es el acto más hermoso que podemos tener como ser humano. Tengo que preguntarte, porque hemos tocado muy por encima el fútbol venezolano. Y yo no quiero preguntarte por la actualidad, porque al final es el fútbol venezolano y todos queremos que le vaya bien. Antes del análisis está nuestra voluntad y nuestro deseo. Pero sí quiero preguntarte por la cultura alrededor del fútbol venezolano. Porque el otro día quise hacer un regalo a unos amigos del fútbol que venían de Paraguay y dije, déjame buscarles un libro de fútbol venezolano. No existen en las librerías y sabemos que se han publicado. Yo tengo varios acá, obviamente. La cultura alrededor del fútbol venezolano nos lleva a que queramos ir a un mundial sin que nos importe cómo, o sin que reparemos en qué estamos haciendo para que esa clasificación sea sostenida en el tiempo y no un accidente. Le queremos ganar a Cerro Porteño y no sabemos cómo. Queremos competir con Argentina y entonces y no reparamos en el cómo. Tú que lo viviste, lo sientes, ¿qué ves de afuera a nivel de nuestra cultura de fútbol? Uf, esto es para 3 Bueno, horas. O sea, porque son temas muy profundos y que me llenan de sensibilidad, porque primero el fútbol es mi vida. O sea, no sé cuál es mi vida y cómo separar mi vida del fútbol, porque mi vida, el fútbol me lo ha dado todo para yo vivir. Entonces es difícil. Y después es mi país, que es Venezuela, y es lo que más quiero y lo que más me duele, ¿no? Entonces son temas muy sensibles porque da para mucha tela, pero yo lo que te puedo decir es que hemos mejorado muchísimo porque hoy en día estamos hablando de fútbol, porque hoy en día la selección de Venezuela le interesa a un, digamos, a un porcentaje muy alto de la población. Antes del 2001, la selección de Venezuela le interesaba a un 0, a un 5% de la población que le doliera. Pero hoy en día la selección le duele. Hoy en día hay niños aquí en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Venezuela, por supuesto, con su vino tinto y con la ilusión. Vemos a una selección de Venezuela que va a Perú y va mucha gente al estadio porque está la inmigración que apoya a esa selección y que estos jugadores están sintiendo cosas que nadie antes había vivido, no solo el apoyo interno, sino prácticamente Venezuela. Para mí es como una selección grande. Después de Brasil y Argentina está Venezuela, porque donde va llena.
en Sí. Ecuador, en Colombia, parece el Boca Juniors o River de Argentina que van de visitante y son locales. Igual es Venezuela en esta eliminatoria. Somos equipo grande con respecto a fanáticos. La cultura ha crecido porque nos interesa. Hemos mejorado porque ya vamos entendiendo un poco más de los estilos de juego, de las formaciones. No somos esa Venezuela de la época de mi padre, del 2000, que se le mostraba un estilo de juego y 3 comentaristas decían que el hijo jugaba mal y que el equipo jugó mal y todo el mundo repetía eso. No, ahora ya empiezan a entender un poco más lo que está pasando dentro del campo. Entonces, creo que en ese sentido hemos mejorado. Y estamos empezando en pañales a aparecer más jugadores, a dar comentarios y a juntarse con periodistas que son los que han llevado esa matriz de opinión en los últimos 20 años. Pero los jugadores de fútbol se retiran y les da miedo hablar, les da miedo dar opiniones, les da miedo salir y decir lo que ellos han experimentado. Pero ahora yo veo a los jugadores eh, bueno, ahorita Rey, Juan, con estos podcasts, Miku Fedor que sale y habla, Alejandro Guerra que dice algo, Luis Manuel Seijas que con su carrera empieza a compartir experiencias y eso es lo que ayuda a terminar de hacer crecer una matriz de opinión de venezolanos que salieron del fútbol venezolano y que entendieron cómo es la evolución de nosotros dentro de este deporte. No que venga un argentino y nos diga, las cosas se hacen así. Yo jugué en Argentina, a mí me formaron en Boca Juniors en el 98, que fue el mejor año de la historia de Argentina, de Boca Juniors, el equipo más Sí, grande, claro. con Carlos Bianchi, Riquelme, Palermo, Guillermo. Yo estaba en el segundo equipo con García Cambón y chupé de Boca Juniors lo que es estar en un equipo grande. Pero el que no ha salido de Venezuela, el que ha salido de Venezuela es distinto la evolución, porque le toca muy difícil poder llegar a esos niveles. Entonces, nos los tiene que demostrar o compartir gente que ha salido de nuestro fútbol. Y creo que vamos en un buen camino porque más jugadores se están atreviendo, están saliendo a compartir esas experiencias y creo que eso nos va a ayudar a crecer en el aspecto de cómo guiar lo que pasa en el fútbol actual, tanto en el fútbol venezolano de la primera división y sobre todo de la selección vinotinta, que es nuestro símbolo porque lamentándolo mucho, desde hace 20 años la selección vinotinto es la herramienta para que un jugador de fútbol en Venezuela pueda salir a otro fútbol de más importancia internacional. Entonces, por eso nos duele tanto, por eso la queremos tanto, por eso sentimos que es nuestra y por eso también tenemos que hacerles sentir a las personas que llegan a nuestro país a, a trabajar en la selección Vinotinto que hay mucha gente que sabe y que sabe bastante de fútbol y que no es que pueden hacer todo lo que quieran y nadie se va a dar cuenta, no, la gente se da cuenta y vamos a tener crítica constructiva y también crítica positiva, porque para mí esto ha sido un proceso que nos ha llevado a un punto donde seguimos creciendo, donde estamos compitiendo y estamos en un punto donde los que estamos afuera necesitamos que la selección le vaya bien y le deseamos todo para que le vaya bien, porque si le va bien a ellos, nosotros somos mejor vistos en nuestros espacios. Si le va mal a ellos, a nosotros ya nos dejan de creer tanto. Entonces, no es lo mismo un argentino hace 10 años hablando de fútbol cuando no habían salido campeones del mundo que hoy un argentino después de que salieron campeones del mundo. Incluso que siempre los hemos escuchado, ¿no? Sí, sí. Pero es distinto a nivel internacional. Igual en Fíjate, España. y El fíjate que español nosotros como periodistas, también. totalmente de acuerdo. Por eso te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que en cada uno de nuestros roles, que dice, sí, estoy molesto porque perdió la selección. Estoy molesto porque esta selección puede jugar mejor. Y no me refiero a esta del Bocha Batista, a cualquiera de las versiones. Pero nosotros necesitamos y queremos, o queremos y necesitamos que a la selección le vaya bien. No solamente por un tema de credibilidad, sino porque también algunos ojos que dudan
si a la selección le va bien, van a posar la mirada acá y van a invertir. Y cuando invierten no solamente en que compren un equipo de fútbol, sino también en que hayan programas de televisión, invierten en la formación de los entrenadores, invierten en mejores canchas para que los niños tengan buena cancha, buena alimentación y buenos entrenadores. Es una rueda que al echarse a andar va a ser muy positivo. Entonces, es muy difícil concebir que haya alguien que quiera, digamos, que del fútbol que le va a llamar a la selección, más allá de algunos intereses particulares que han existido desde que el mundo es mundo, obviamente, ¿no? Te hago la última. ¿Cuándo fue tu último partido como jugador? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Yo me retiré 2 veces del fútbol. Una, la vez de la selección, esa me Sí, dolió sí. muchísimo. No me dolió por la forma, porque ya estaba acostumbrado a la presión, todo, pero me dolió porque sentía que esa era la tercera eliminatoria donde ya tenía, después del 2006, que te dije que habíamos estado 2 partidos de ir al Mundial, y sentía que ya teníamos una experiencia, ese grupo importante de jugadores, donde se iban a sumar los jóvenes y donde esa podía ser para mí la eliminatoria de ir a un mundial para mi generación. Entonces, por eso fue que me dolió, porque se vio cortada. Esa para mí fue mi primer retiro del fútbol porque me dolió mucho. El segundo retiro no me dolió tanto, porque yo no sé si tú te acuerdas, yo lo anuncié casi 5 meses antes de retirarme. Entonces yo estaba ya en el fútbol venezolano y yo dije, yo tengo que ser ya entrenador. Yo no quiero perder más tiempo con 35 años, jugar a 36, 37. Yo estaba en un gran nivel todavía porque había salido campeón con Mineros y perdí la final con Zamora. Y ese fue mi último partido en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo fue la selección. Sí, sí, sí. En Cachamay contra Zamora, en ese partido donde nos ganaron en Zamora y le ganamos a Zamora en Cachamay, pero nos faltó un gol para llegar a penal. Ese fue mi último partido. Me retiro con 40,000 personas en Mineros, que ya llevaba 4 años y fue muy lindo. La gente me trató excelente y yo le tengo un amor al equipo y a la fanaticada de Puerto Ordaz muy grande por la forma que me trataron. Y me retiro del fútbol por convencimiento de que ya tenía que ser entrenador y que tenía que prepararme para esta etapa. Eso fue en el 2014, voy a cumplir 11 años este año. Para mí pareciera que fue ayer, pero ha pasado mucho tiempo y muchas cosas desde que me vine a los Estados Unidos también. La pregunta tenía trampa, porque mi apreciación, la mía, que vale tanto como la de mi vecino. Para mí, la última gran final de 2 partidos, dos estilos distintos, pero cada equipo mostrando la mejor cara de su idea, fue esa de Mineros Zamora, Zamora Mineros. Y hubiera podido caer para cualquiera de los dos lados. Y no me cambiaba la percepción de que para mí es la última gran final que he visto en el fútbol venezolano. Aspiro a ver otras de ese nivel y espero que se supere. Pero yo recuerdo aquello, porque además recuerdo haber estado con tu padre en un partido que vinieron acá a Caracas, haberle hecho una nota acá. Me acuerdo haber hecho lo mismo con Noel. Eran 2 equipos, 2 equipazos. Y a mí las muestras futbolísticas de ese estilo se me quedan grabadas. Por eso era una pregunta con trampa. Sí, gracias por la trampita, pero te iba a decir, Ignacio, que un respeto total para ese equipo de Zamora, porque un gran equipo. Después Murillo salió de ahí, Juan Falcón, que andaba en un grandísimo momento, un gran amigo mío porque estuvo conmigo en Mineros mi primer año. Él era jovencito, yo lo ayudé mucho, después se fue y hizo su carrera, sobre todo en Zamora, para salir al extranjero, pero tenían un gran equipo y Chita un gran entrenador. Pero yo sí te digo, nos ganaron la final, es verdad, pero yo sí quiero dejar acotar que ese Minero fue Era otro una estilo máquina. de juego, otro nivel. Ganamos el primer torneo y el segundo torneo, si tú me empujas un poco a ser honesto, debimos haber ganado sin haber final. Nosotros debimos haber ganado los 2 torneos. ¿Qué pasó? Que nosotros nos paramos en la jornada 7 del fútbol venezolano por 2014. un tema político, y nosotros fuimos a Guanare con el segundo equipo y regalamos 3 puntos porque perdimos ese equipo con Guanare, que era el último de la tabla,
siendo Minero jugando con la sub-20. Y Zamora debió haber hecho lo mismo, pero Zamora estaba en Copa Libertadores y no jugó la jornada 7. Y cuando volvieron de la Libertadores jugaron con todos los titulares. Y Zamora nos termina ganando el último torneo con un gol de Juan Falcón en el último minuto de esa clausura, Sí, que sí. nos pasa por un punto. O sea que si nosotros hubiésemos ganado esos 3 puntos de Guanare, ni que ellos hubiesen hecho el gol de Falcón en el 90, les daba para llegar a los puntos que íbamos a hacer en ese torneo. Pero las guarimbas, el nosotros sumarnos a una protesta general del fútbol venezolano que no quisimos jugar ese partido, le dio la posibilidad a Zamora de ganarnos en esa última fecha, nosotros regalando esos 3 puntos, y después en la final nos ganaron. O sea, y me quito el sombrero porque debimos haber ganado nosotros, y bien ganado de Zamora, pero lo que digo es que lo que jugó ese equipo ese año era para haber ganado los 2 torneos. Zamora fue segundo en el primer torneo, creo, y también Sí. hubiese quedado segundo ahí, o sea que también era un gran equipo, eran los 2 mejores equipos y al final nos ganan bien ganado a pesar de que nos hicieron ese gol con Romo que se lesionó y bueno, pero son cosas que quedan en la anécdota y al final gana el ganador y hay que felicitar a Chita y a todos los jugadores de Zamora. Ustedes juegan con esos juveniles, es que me acuerdo perfecto, y a la semana siguiente o a 2 semanas después jugaban en Caracas. Y estaban todos los temas que tú mencionaste de protestas. Yo para poder llegar al Hotel Meliá, que era donde ustedes concentraban, era toda una travesía. Y yo todavía tengo fotografía en mi Instagram de aquella conversación con Richard que la publicamos en ese momento en la web de Martí Perarnau, que todavía era una web, o sea, que era hablar de fútbol venezolano en una web de fútbol europeo. Pero no lo olvido, es que eran dos equipos. No es que todo tiempo pasado haya sido mejor, eso no, sino que eran dos equipos que de verdad eran unas máquinas, lo que tú dices, eran dos estilos y... Lo que pasa es que la diferencia es que antes el fútbol venezolano le proporcionaba al jugador de experiencia que había tenido una carrera en Europa o en Sudamérica volver y retirarse en el fútbol venezolano. Y hoy en día no está pasando tanto. Hoy en día, tú, no quiero dar nombres de los jugadores actuales, pero los jugadores actuales creo que les pesa un poco volver. Y creo que esto que hizo Robertico de volver al Táchira, o sea, son situaciones que nos deberíamos alegrar. Que Miku vuelva después de tantos años fuera, nos tenemos que alegrar, los tenemos que recibir con los brazos abiertos y decirles, vengan, darles todo. ¿Por qué? No es solo por lo futbolístico, no es solo por lo que van a dar dentro del terreno, sino es todo lo que le pueden transmitir esos jugadores jóvenes que van a compartir con ellos camerino, que los van a ver entrenar, que les van a ver el profesionalismo, que sigan creando escuela, que es lo que pasa en la selección. En la selección un jugador joven llega a la selección y mira a Tomás Rincón, mira a Salomón, mira a esos tipos que han tenido carreras de 15 años en el extranjero y lo profesionales que son. Y eso crea escuela, crea valores, principios que se van trasladando de generación en generación. Y eso es lo que hemos perdido un poco en el fútbol profesional venezolano por la pérdida de no repatriar después de grandes carreras en el extranjero a esos jugadores que nos pueden venir a enseñar y a terminar de construir a esos jugadores jóvenes que empiezan una carrera en el fútbol profesional. Ricardo, tengo que agradecerte nuevamente que hayas estado. Ha sido un gusto. Y seguramente te voy a comprometer para que en un futuro no muy lejano volvamos a tener otro encuentro. Porque te soy sincero, quedan mil cosas que quiero conversar contigo, no solamente por la visión de juego, sino también por contraponer ideas. Por eso que te decía hace 20 minutos, le hablaste de las ventajas que puede tener el no descenso y ya yo inmediatamente empiezo a decir, tienes razón, déjame ver no cómo cambio mi manera, pero cómo lo adapto a mi manera, porque al final el fútbol es esto, conversar ideas e intercambiar. Te iba a decir porque no quería que quedara en el aire. Estoy completamente de acuerdo al descenso, porque Claro, hay claro. que, porque hay que entender la cultura del país. Y Sí, en sí, sí. nuestros países necesitamos darle circulación a las ligas y que los jugadores de segunda división o los equipos tengan la posibilidad de subir y los que no les va bien de bajar. Estoy completamente de acuerdo. En Estados Unidos no, porque ya las reglas se crearon desde un principio de una manera y entonces en este país ya creo que este es el único país que acepto
esa forma y hay que ver cómo seguimos en la evolución de la liga sin el descenso, que para mí no debería pasar porque tienen que cuidar a la franquicia, porque esto más que un club es una franquicia. Sí. Pero por supuesto que estoy de acuerdo es con el fútbol como es en los demás países por la cultura, por las ganas de la gente de seguir a tu equipo del pueblo, el equipo pequeño ese o un equipo grande que baja, verlos pasar esos momentos difíciles que yo lo veo como cuando uno llega a un divorcio, un equipo grande baja a Claro. segunda división, tú te divorcias y pasas una etapa de depresión, pero después la vida te da un túnel de luz donde sales, vuelves a subir a primera y en la vida es igual. Sales de esos momentos y vuelves a encontrar la felicidad, sales de depresiones, de momentos difíciles y puedes tener incluso hasta mejores comienzos. Entonces, creo que es lo que refleja la vida y el fútbol, que es tan bonito, que lo que pasa en el fútbol pasa en la vida y viceversa. La próxima vez que te invite y que obviamente puedas por tus obligaciones, te la planteo de una vez, pero para que la vayamos desarrollando de aquí a cuando nos volvamos a ver filosóficamente la idea del VAR. Filosofía y el VAR, porque el VAR es una herramienta muy interesante, pero acabas de hablarme de la vida y yo no puedo sino pensar en filosofía y meternos un poco en eso, pero ya lo haremos más adelante cuando tú puedas y sobre todo cuando tengas el tiempo. De verdad, gracias por haberte pasado por el canal, porque creo que quienes hayan llegado a este momento han disfrutado mucho escuchándote. Gracias, Ignacio. Un abrazo a todos. Salud.